Buenos días, maestro. Buenos días, compañeros, compañeras. Somos el grupo 3 y nosotros vamos a presentar una explicación sobre Azure DevOps, es sobre la parte de boards. Entonces, para introducir el tema de qué es Azure DevOps, esto trata sobre una herramienta que es propiedad de Microsoft y en esta herramienta que está dentro de la nube de Microsoft, que es Azure, nosotros podemos hacer varias cosas y principalmente en lo que está enfocado es para facilitar y mejorar la gestión de proyectos y justamente para proyectos que tienen que ver con el desarrollo de software. Entonces, en esta parte de Azure DevOps hay varias herramientas. Para mencionar de manera general, bueno, todas las que se incluyen está Azure Boards, Pipelines, Repos, Test Plans y Artifacts. Todas estas herramientas tienen propósitos diferentes y conforme eh, vayamos ahondando más en esto de Azure, vamos a ir comprendiendo. Pero esta exposición específicamente va a tratar sobre Azure Boards. Bueno, aquí está una vista general de lo que puede tratar esto de Azure Boards. En general, lo que nos ayuda a esto es que mediante una un marco de trabajo o metodología ágil, nosotros podemos gestionar nuestro proyecto de una manera más visual, donde nosotros podemos planificar, hacer un seguimiento y colaborar. A continuación vamos a ver más a profundidad sobre estos tres puntos. Listo, buenas tardes, soy Alejandro. Entonces voy a empezar a explicarles un poco sobre cómo usar la parte de boards en Azure DevOps. Primero tenemos la parte de sprints, que básicamente aquí estamos haciendo lo que viene siendo el sprint planning. Cuando nos vamos en el apartado de board, de sprints y en el apartado de backlog, nos va a permitir a generar los sprints. Esto básicamente se lo hace una vez ya se tenga una vez ya se haya hecho la charla con el Product Owner y el Scrum Master y todo el equipo de trabajo. Entonces se van planificando aquí los sprints, se van creando sprint uno a uno y aquí nos permite como que poner el inicio y el fin de cada sprint. Podemos poner desde uno hasta en sprint. Entonces eso básicamente es lo que tendremos en este apartado, haciendo un poco contraste de lo que hemos venido haciendo antes en hoja. Básicamente este apartado nos permite como que de una cierta manera automatizar, por decirlo de alguna forma, y hacerlo un poco más real y apegado a lo que viene siendo un trabajo real, valga la redundancia. Entonces, ese sería este apartado. Ya después vamos a ver un poco cómo se crea este sprint y todo lo que viene siendo la parte del plan. Después tenemos la parte, el apartado de backlogs. En este apartado básicamente tenemos que tener en mente del Scrum Framework, el ciclo de vida que tiene, que al inicio se tiene el Product Backlog o el Sprint Backlog. Entonces esto que puede ser como que un acercado o un acercamiento a esta parte del ciclo de vida. Entonces aquí básicamente lo que podemos hacer es crear tanto las épicas, los features y los backlog items, que básicamente los backlog items vienen siendo aquí las historias de usuario. Y obviamente dentro de las tareas de usuario vienen siendo las tareas que se hacen dentro de estas tareas de usuario. Entonces en este apartado podemos ir configurándolo porque por defecto viene con unas configuraciones que tal vez nosotros no decíamos. Como venimos nosotros trabajando con todo esto de Scrum, básicamente venimos manejando épicas, features, historias de usuario y tareas. Generalmente en Azure DevOps solo viene activado el apartado de features y de backlog items, donde vienen las historias de usuario. Entonces, si le damos al botón al engranaje que es de configuraciones, pues podemos ahí ya seleccionar las épicas y estar viendo como que hay un apartado más grande al inferior, es decir, de épicas hasta tareas. Después también podemos configurar lo que viene siendo los working days, que viene siendo traducido al español, los días en los que se van a trabajar. Aquí, bueno, ya podemos poner
tal vez los días que tengamos clases o tal vez de lunes a viernes, que según cómo nos organizamos cada grupo, cómo nos venimos organizando cada grupo con el proyecto anterior. Y finalmente, si es que generan bugs o si tenemos bugs dentro de nuestra aplicación o de nuestro proyecto, pues aquí podemos configurar cómo vamos a tratar estos bugs. Si al arreglar este bug se va a tratar como un nuevo requerimiento, se va a tratar como una nueva tarea, o se va a tratar como una parte más o una épica o una historia de usuario más que está dentro del product bug. Entonces, para eso nos serviría este apartado, básicamente para lo que venimos haciendo nosotros en hoja, que es poner la épica, el feature, básicamente aquí lo podemos poner de una manera más organizada. Y si pasamos a la siguiente diapositiva, se nos va a ver de una manera organizada, es decir, se va haciendo como un árbol de la épica. Entonces, como podemos ver, tenemos primero la épica, después el feature, el product backlog y finalmente las tareas. También ya vamos a ver cómo se va a crear esto. Y aquí también tenemos un apartado de que las historias están por hacer, o si ya se hicieron, o si están aprobadas, cosas así. Como digo, todo este apartado ya lo vamos a ver más a profundidad al final, hacia el final de este video. Y finalmente tenemos los boards, que básicamente, como mencionó Chris, estos boards nos van a servir para planificar y para tener una colaboración más clara entre el equipo de trabajo. Entonces, en los boards, lo único que aparece van a ser las historias de usuario que hemos creado antes en el backlog. Entonces, aquí es con lo que se va moviendo de todas las nuevas historias de usuario que vayamos poniendo dentro del backlog, se van a poner automáticamente en el apartado de New que tenemos al inicio. Entonces ahí el Scrum Master o el que esté dirigiendo el proyecto básicamente va a ser el encargado de la asignación de esta tarea a X persona. Por ejemplo, podemos ver en el apartado de Approved que tenemos que una historia de usuario que ha sido asignada a mí. Entonces esto lo puede hacer el Scrum Master, entonces va haciendo como que la asignación de tareas a cada miembro del equipo para que éstas sean cumplidas. Es básicamente lo que hemos venido haciendo tras el proyecto, que jamás lo hemos plasmado, a no ser en la última iteración del proyecto, que venimos haciendo estas reuniones diarias, pues aquí en Azure DevOps vamos a poder como que plasmarlo esto de una manera más organizada y que el equipo tenga más control sobre qué está haciendo X o Y persona. Bien, muy buenas tardes, estimado ingeniero, compañeros y compañeras. Entonces, ahora vamos a revisar lo que son los work items. Estos son elementos que nos ayudan a supervisar las actividades dentro del proceso de desarrollo del producto. En este apartado vamos a poder colocar los elementos que pueden adoptar diferentes tipos. Por ejemplo, pueden ser las épicas, los features, las tareas o demás. Una vez que nosotros lo agreguemos, pues vamos a poder dotarlo de diferentes características. Es decir, vamos a poder decidir si está en el estado de realizado, aprobado o demás. También vamos a poder agregar una prioridad, una descripción y muchos otros. Esto nos va a permitir tener un desarrollo mucho más organizado. Bien, ahora vamos a continuar con lo que son el apartado de queries. Los queries, pues básicamente son consultas. Tal como si fuese un gestor de base de datos, lo que vamos a hacer es colocar una instrucción. Por ejemplo, se puede visualizar en la parte inferior que se muestra que vamos a seleccionar todos los work items que sean igual a las tareas. Una vez hecho esto, pues ejecutamos el query y automáticamente se nos va a desplegar cada uno de los elementos que cumplan con la especificación. Esto es útil cuando el proyecto es demasiado grande y tenemos demasiados elementos dentro del proyecto. Entonces vamos a poder filtrar la información. A continuación tenemos los delivery plans. Como su nombre indica, pues son planes de lanzamiento. En esta vamos a poder obtener un calendario en el cual nos va a indicar, por ejemplo, cada uno de los sprints dentro del tiempo. Eh, Esto nos va a permitir gestionar mucho más el tiempo disponible para lanzar el incremento o el proyecto ya terminado. Dentro de cada uno de los sprints, pues se va a poder colocar un nuevo elemento al product backlog si llega a ser necesario.
Y finalmente, pues tenemos Analytics Views. En esta, pues vamos a poder recolectar información útil que pueda resultar importante para el proceso de desarrollo. Por ejemplo, vamos a poder determinar cuántas historias de usuarios se han completado, la velocidad del equipo y muchas otras. Sin embargo, para llevar a cabo esta acción, pues va a ser necesario utilizar la herramienta de Power BI para poder realizar los informes o reportes. Bien, entonces vamos a continuar. Ok, como último punto vamos a observar, o en este caso a realizar un pequeño tutorial que nos explique los puntos más importantes que podemos encontrar en Azure DevOps, que sería desde el momento que nosotros necesitemos, en este caso, crear un proyecto. Entonces, para crear un proyecto, primero obviamente debemos habernos logueado con nuestra cuenta de Azure DevOps, recordando que con nuestra cuenta de universidad pues tenemos algunos beneficios. Entonces le daremos aquí a nuevo proyecto, colocaríamos un nombre de proyecto, en este caso como podemos ver también ya tenía algunos proyectos, pero vamos a ponerle como proyecto Scrum, vamos a colocarlo. Y aquí en avanzado pues vamos a elegir en este caso el versionamiento que va a ser controlado por Git y el Work Item Process que sería el proceso que vamos a seguir. En este caso como vamos a seguir el marco de trabajo de Scrum pues es el que vamos a seleccionar. Entonces vamos a seleccionar Scrum y lo vamos a crear. Entonces, una vez hemos creado nuestro proyecto, ya se van a generar todos los apartados que mencionamos al inicio del video y también vamos a demostrar los apartados, en este caso, que serían los más importantes, que sería el de board deck, que sería cómo generar un sprint, un backlog y cómo se van a observar los mismos en el board. Entonces, primero vamos a irnos a un sprint, puesto que necesitamos un sprint para comenzar antes de tener nuestro backlog. Entonces nos iríamos aquí al apartado de sprint. Una vez aquí, como mencionamos antes, nos vamos a ir a backlog y aquí ya podemos agregar nuevos sprints. Aquí, como podemos observar, tenemos algunos sprints predeterminados en este caso. Y si vamos aquí a Planning, pues nos van a salir todos nuestros sprints. En este caso nos dice que no hemos seleccionado ningún calendario, pero por ejemplo ahorita nos encontramos en el sprint 1 y si nos vamos en este caso a Set Dates, pues vamos a poder seleccionar una fecha de inicio y una fecha de fin para nuestro sprint. Entonces podemos poner, por ejemplo, que nuestro sprint va a durar este tiempo y lo vamos a dar en guardar. Y una vez haremos esto, nos va a aparecer el tiempo restante que tenemos en nosotros de días para terminar el sprint y así podemos irlo haciendo con cada uno de nuestros sprints para seleccionar las fechas, pero en este caso algo útil que nos puede mantener nuestro Azure DevOps es de que una vez en este caso hayamos definido lo que sería nuestra cantidad de trabajo, va a ir identificando y va a definir los sprints de manera secuencial. Es decir, que si nosotros seleccionamos en la primera sprint de que eran 2 semanas, en el segundo sprint que eran de 2 semanas, pues Azure DevOps va a identificar esto y va a hacer que todos los siguientes sprints sean de la misma durabilidad. Ok, una vez hemos definido nuestro sprint, pues vamos a definir nuestro backlog y nos dirigimos al apartado de backlog. Como sabemos, tenemos que configurar para que nos aparezcan todas las configuraciones de niveles que necesitamos y asimismo podemos configurar si nuestro equipo requiere que los bugs sean tratados como tareas. Una vez que estamos aquí para añadir un nuevo ítem, pues primero vamos a seleccionar si es una épica, un feature o simplemente una historia de usuario. Entonces vamos a hacer un proceso de cómo añadir cada una de estas. Entonces en este caso seleccionamos épicas, colocamos un nuevo y vamos a colocarle por ejemplo como épica 1. Y una vez aquí podemos definir también cómo ponerlo, si colocarlo hasta el tope, hasta el botón, o simplemente si ponerlo en una selección, es decir, donde nosotros querramos. Entonces en este caso vamos a poner añadirlos en el top. Y una vez damos aquí, pues ya se va a añadir nuestra épica. Una vez que tengamos a nuestra épica, también podremos ir añadiendo todo de manera secuencial, es decir, en árbol, por ejemplo, si yo me requeriría aquí añadir un feature, pues damos ahí y pongo, digamos, feature 1. Y una vez aquí podemos ver que nos aparecen muchas más opciones, como podemos añadir una descripción, los criterios de aceptación, podemos definir la fecha de inicio, una fecha aproximada de cuándo va a finalizar, la prioridad que nos da la tarea, el esfuerzo que requeriría, el valor que nos da el negocio e incluso el time critical, que si nos damos cuenta, cada una de estas características pueden obtener su descripción si pasamos el mouse por ella y nos dice de cómo, si no se termina esta tarea a tiempo,
en este caso cómo va a ir afectando al negocio. Entonces vamos a dejarlo todo por esto y pongamos, digamos, un esfuerzo 1. Entonces le damos a Save and Close y si se dan cuenta se ha puesto debajo de nuestra épica y así mismo podemos ir yendo con cada una de estas. En este caso con nuestra historia de usuario la colocamos historia de usuario 1 y aquí lo diferente en historia de usuario es de que podemos definir el valor que proporciona, en este caso que sería el valor para el negocio o el valor para la arquitectura. Vamos a dejarlo por defecto como el valor del negocio y se ha añadido también aquí. Y por último, si se dan cuenta, como nosotros seleccionamos la opción de tratar a los bugs como tareas, por eso nos pregunta si, esto de aquí va a ser una tarea o un bug. Entonces, por eso nos permite seleccionar esas dos opciones. Y por último, vamos a colocar aquí tags 1. Y aquí, bueno, podemos definir algunas más cosas, como por ejemplo, podemos seleccionar a las personas o los responsables que tienen cada uno de estos. En este caso, como en el equipo solo aparezco yo, pues sale mi nombre, podemos seleccionarlo y lo mismo tenemos la descripción. En este caso tenemos el trabajo restante que podría ser según las métricas del equipo y también la actividad que podría ser, por ejemplo, en este caso podría ser de diseño. Y una vez tenemos esto aquí, pues la vamos a guardar. Y así podemos ir utilizando cada una de estas agregaciones para definir todas las historias de usuario según las épicas y según los features. Entonces, una vez hemos agregado todo aquí, también antes de pasar al siguiente punto, pues si colocamos en este caso un new work item que sea una segunda épica, vamos a colocarla solo rápidamente así y vamos a hacer otro feature. En este caso vamos a ponerlo feature 2. Y en este caso podemos también definir de que este feature 2 no se realice para esta iteración, sino que se ponga para la siguiente iteración. Entonces podemos aquí poner mover para el segundo sprint. Entonces lo muevo para el segundo sprint y si se dan cuenta, bueno, aquí no aparece de momento porque no tenemos ningún product backlog item, pero si se dan cuenta, a la derecha nos aparece un resumen de las cosas que tenemos. Por ejemplo, aquí tenemos pues una historia de usuario y una tarea y nos pone tanto el esfuerzo que requeriría y el tiempo restante. Entonces, una vez ya hemos colocado todo esto y sabemos que podemos ir editando según lo que requiramos, según los sprints, aquí nos aparecería ya el resumen, como vimos antes, de todos los del Product Backlog. Y entonces aquí podemos ir cambiando de estado. Por ejemplo, en este caso, si lo ponemos así, incluso aparece que yo me definí esta tarea. Entonces, digamos, toda esta historia de usuario pues fue aprobada. Entonces la colocamos aquí aprobada y pues esto les irá apareciendo a todo el equipo de trabajo y también todo el equipo de trabajo tiene la capacidad de definirse tareas para sí mismo. Es decir, por ejemplo, si yo como Jorge Luis ya he terminado una historia de usuario, pues entonces puedo coger otra historia de usuario y asignarme a mí. No es necesario tener como la aprobación de un miembro superior para lograr terminar esto. Entonces así podemos ir pasando de stage a stage, en donde de aprobado, pues finalmente ya está realizado. Y una vez esté realizado, por ejemplo, puedo decir, ya está realizado todas las tasks, entonces finalmente puede estar terminado. Y así podemos ir aprobando o moviendo de cada lado a cada lado según lo que vayamos a requerir. Luego también tenemos los otros que hablamos brevemente, que serían los Work Items, Queries y Delivery Plans y el Analytic Views, pero como mencionamos nos íbamos a centrar en los más complicados, que serían el Sprints, el Backlogs y el Boards. Entonces, esto sería todo por el video, esperemos que les haya agradado y si tienen alguna duda o inquietud, no duden en mencionarlos. Muchas gracias.